Bien, Edición Ilimitada está hoy en diálogo con la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la señora Doris Rodríguez. Un gusto, Doris. Gracias por recibirnos en su casa. Sí, igual para mí. Muy buenos días para todos y todas, para toda la comunidad de Rivera, en especial a Grete Rosadilla y Juan Carlos Aguirre, nuestros referentes en el territorio, y agradecer su gran trabajo que hacen y esta oportunidad que sé que la brindó y la buscó Grete en especial. Una gran amiga, una gran trabajadora de hace mucho tiempo y con quien hemos compartido muchas actividades fuera incluso del movimiento. Sí. ¿Cuándo se crea el Movimiento Nacional de Usuarios? Noviembre del 2007. En este noviembre entonces vamos a cumplir 15 años. Me imagino que en esos 15 años un largo camino se ha recorrido. ¿Con qué se encontraron en los primeros momentos, cuando empezaron a trabajar? Cuando empezamos a trabajar ya nos encontramos que teníamos una ley, la 18.211. Eso es lo que nos impulsa a organizarnos, porque en definitiva somos una organización civil sin fines de lucro, y lo que nos propusimos fue buscar las formas y de qué manera, con los interlocutores correctos, empezar por ahí, por ver cuáles eran los interlocutores correctos, los que escucharan, los que pudiéramos interlocutar en un ida y vuelta honesto y con realidades, porque estamos hablando de la salud, y la salud es un derecho humano fundamental, que tiene dentro de sus ejes rectores la posibilidad del acceso a ella y la sensibilidad dentro de los trabajadores, la universalidad incluso. En esta ley no solo ampara al ciudadano del Uruguay, sino que también ampara a los emigrantes. O sea, todos tenemos derecho a la salud. Y vaya si en el departamento de Rivera sabemos de eso, ¿no? Porque tenemos una muy amplia población brasileña que se atiende a la salud, tanto pública como privada, en nuestro departamento. ¿Están representados en todos los departamentos? En todos los departamentos. Esa es otra de las virtudes que tenemos como movimiento, que son 38 los representantes nacionales, porque hablamos que somos un movimiento nacional. Por tanto, la representatividad es nacional. En cada departamento, luego de las elecciones, lo que se hace es, sale ya un presidente o la presidenta, en este caso, o el secretario general se elige después en ese órgano coordinador que le llamamos una instancia, donde vienen los 38 representantes del territorio. Y a mano alzada se vota por quienes consideramos que sea el secretario general o la secretaria general. ¿Y usted le corresponde la presidencia desde cuándo, secretaria? Nosotros comenzamos, las elecciones nuestras fueron el 3 de diciembre, yo asumo formalmente el 5 de febrero, o sea que desde el 5 de febrero a la fecha hemos intentado seguir un camino hecho, porque no estamos descubriendo nada ni haciendo otra cosa que no haya sido. Herederos de gente que ya venía trabajando. De gente que ha venido trabajando y trabajando muchísimo y trabajando siempre en esos ejes, ¿no? Siempre la salud, como buscando la promoción y la prevención. Eso es lo que nos preocupa, que hoy lo que nos encontramos como mayor obstáculo, que el primer nivel de atención se dejó. Nosotros no tenemos un primer nivel de atención, por eso tantas cosas que suceden, porque es de ahí donde tendríamos esa prevención y esa promoción que siempre hemos aprendido, que siempre hemos tratado de estimular y que nos ha sido difícil, y en estos últimos tiempos más. Pongamos como esa cosa que todo el mundo dice, la pandemia, pero además de la pandemia entendemos que hay otros motivos que no son solo la pandemia lo que ha detenido el primer nivel de atención, sino que la misma soledad. Hoy hablamos mucho de la salud mental, cuestión que hace mucho tiempo que se había establecido. Yo recuerdo en el gobierno de don José Mujica que lo había puesto como prioridad, que la salud mental debía ser una prioridad.
Y hoy nos encontramos con muchos suicidios. 33 es un departamento que sucede. Ha sucedido en Rivera también. Tenemos otros departamentos y hoy somos el primer país en suicidio. Y colectivos profesionales, como el propio caso de la policía, que va a venir siendo muy divulgado en los últimos tiempos, sí, donde ha habido una sucesión de suicidios que realmente alarma tanto a las autoridades como a la población en general, sí, a medida que va tomando conocimiento de esos hechos, ¿no? Justamente una de las preguntas que tenía para hacerle era ¿con qué mayores dificultades se encuentra? Usted ya me está diciendo que como que no se han priorizado algunas áreas, sí, fundamentales de la salud. ¿Con qué otras dificultades se han encontrado? Y bueno, buscando los interlocutores, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Es esa ida y vuelta que uno supone que hay una rectoría que no lo conocemos, que es el doctor Salinas, no nos ha recibido, hemos pedido las entrevistas correspondientes, porque entendemos que cuando hay una organización que cambia sus autoridades, las autoridades que deberían hacer lo mismo que nosotros o tener una línea de trabajo, es eso lo que queremos, compartir. Queremos saber en qué está, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública tiene cuidados paliativos, tiene la salud mental a su cargo. Nosotros tenemos referentes nuestros que deberían estar yendo a las reuniones que dependen del Ministerio de Salud Pública. Ejemplo, reproducción humana asistida. Ejemplo, cuidados paliativos. Ejemplo, salud mental. Eso depende de allí, del Ministerio de Salud Pública. Allí se iba en otros tiempos y en otros gobiernos. Y no es porque tengamos una mirada que no sea crítica también al otro gobierno pasado. Porque cuando nosotros fuimos parte, hoy hay otra cuestión que ha detenido lo que es la participación social, no está en ningún lugar. Eso es lo otro que nos pasa. No tenemos un lugar donde ir a decir todas estas cuestiones, donde ir a decir que la ley 18.211 nos ampara para tener incidencia incluso, porque en algún momento también los objetivos sanitarios los escribimos con ellos. Somos los portadores, somos las voces de los usuarios de lo que sucede en cada lugar. Somos las voces que decimos en qué situación está la salud. Y hoy hay un nuevo llamado a los objetivos sanitarios 2030 y no fuimos convocados. Llama muchísimo la atención, Doris, no debiera llamar la atención, de acuerdo a lo que uno viene viendo en el decorrer del transcurso del actual gobierno, pero cabe recordar, como usted bien decía, esta es una institución que es creada por ley, absolutamente reconocida, regida por una norma, unas normas, vaya. Entonces que el ministro, tan luego la autoridad máxima en materia de salud, no haya siquiera tenido la delicadeza de haberlos recibido y que por otro lado se les niega también una participación en una cuestión fundamental, eso indica el por qué en algunos departamentos, y particularmente en Rivera también, haya cierto desinterés. Yo reconozco el trabajo que se venía haciendo por parte de los referentes del movimiento en Rivera. Hoy en día debo decir con dolor que por lo menos en la mutualista pública no funciona. Recuerdo hace un tiempo a quien usted mencionaba, Juan Carlos Aguirre, se lo veía trabajando muchísimo. Era una persona muy activa, sin embargo hoy en día me dicen los usuarios que no se lo encuentra. Voy a la oficina de atención al usuario, pero es una oficina de atención al usuario que depende del director del hospital, de la dirección, y no es lo mismo. Obviamente que está sujeta a jerarquías, no es lo que pretenden los usuarios, de tener una oficina que sea propia. ¿Qué tareas específicas para aquellos que no conocen el movimiento le caben o le corresponderían al Movimiento Nacional de Usuarios? En primer lugar, ser reconocido y jerarquizado. Ser reconocido y jerarquizado significa que yo puedo tener un buen diálogo justamente con la oficina de usuarios.
Allí es lo fundamental. Está creado por ley también. En todos los lugares, en cualquier prestador de salud, en cualquier rincón de la República que sea un prestador de salud, debe haber una oficina de usuarios. Porque allí es donde debemos ir. De pronto no nos puede recibir el director, porque uno dice sí, porque el director, bueno, pero se debe de enterar, y la oficina de usuario es el mecanismo que tenemos para dialogar, para decir lo que nos pasa, para decir lo que falta. Después lo otro que sentimos es también la resonancia poca con las comisiones internas de los trabajadores, porque esa es la otra pata fundamental. En una mesa de diálogo se sienta una dirección del hospital, se sienta la comisión interna de los trabajadores y los usuarios. Y allí es donde realmente se dice, no debemos nosotros, no somos la comisión de apoyo del hospital, siempre decimos eso. No somos para decirle que se rompió la puerta o que le falta el vidrio, aunque podríamos decirlo también. Ni para hacer campaña de recolección de firma, de fondos. De nada. Ni para pagar sueldos. Ni para pagar los sueldos. Pero sí podemos decir, y en estas situaciones nos ha pasado en algún caso, y concretamente en Juan Lacase, donde hubo una situación porque no recibió la medicación, y otra vez fui, y otra vez fui, y otra vez fui, y nunca había la medicación. Y supuestamente la chiquidina, porque era una gurisa, hay una denuncia de agresión de parte de la usuaria a la funcionaria de farmacia, esta hace la denuncia en la comisaría. Entonces, cuando se me consulta qué tenemos que hacer como movimiento, acompañen al movimiento de trabajadores y díganles que mañana estamos todos en la plaza diciéndole al doctor Cipriani que no hay medicamentos. Ese es el ejercicio que uno tiene que hacer. ¿Tá? Sí, somos trabajadores, cualquiera sea nuestro oficio, y no somos trabajadores contra trabajadores. Somos trabajadores que estamos viendo la salud y estamos viendo qué hacer para mejorarla. Entonces, eso significa que yo voy a acompañar la marcha del trabajador, pero también quiero que el trabajador me acompañe a mí. Claro. Cuando yo digo no hay medicamentos, porque no hay medicamentos. Eso es una realidad. Eso es una realidad que con los 17 medicamentos que dicen que van a comprar no cubren la falta que hay. Porque en cada departamento hemos llegado a tener, y la medicación crónica, ¿no? Para aquellos que somos diabéticos, pasó en Paysandú, no había insulina, no tenías inhaladores. Bueno, en Rivera no hubo metformina, no hubo la diaformina, sí, que es el medicamento inicial para el tratamiento de la diabetes. Claro. Usted decía que no fueron recibidos hasta el momento, desde que asumió usted como presidente, por el ministro de Salud Pública. Sí. ¿Por el doctor Cipriani? Por el doctor Cipriani tuvimos un encuentro cuando yo aún no lo era el compañero Néstor Burruchaga, su presidente. Estuvimos con Cipriani, nos recibió en su despacho, vicepresidenta, presidente y yo como integrante de la mesa Montevideo, que es otra instancia que tenemos de reuniones. Y sí, lo que acordamos fue interlocutar con alguien que él nos puso, era su adjunta, para que le dijéramos a su adjunta cuáles son las dificultades. Por ejemplo, los tiempos de espera, esa falta de medicación, cualquier situación que surgiera, que nos mandan de todas partes del país, y eso es una mínima muestra de cómo está la salud. Lo que entendemos también que la salud es equidad, porque es un derecho humano. Entonces, a pesar de tener esa propuesta, que la hacemos, interlocutamos muy bien con su adjunta, pero creemos que no debe ser así. Que debemos llegar al lugar que lleguemos y recibir la salud que debemos. Porque es un derecho humano, no es que yo como conozco a tenga como un privilegio. Eso no es equidad y uno trabaja por ello. Usted mencionó el tema de la falta de medicamentos, que es
real. Sí. A nosotros se nos dijo en algún momento, y también trascendió en los medios masivos de comunicación, que ello se debía en gran parte al incendio que había existido en el laboratorio que fabrica varios de ellos. Pero han transcurrido buen tiempo desde ese incendio y hasta el momento no se ha solucionado del todo. Han aparecido esporádicamente algunos medicamentos, otros no han aparecido. Tampoco hay la disposición de que, como en algún momento había, bueno, no tenemos nosotros, compre y nosotros le reembolsamos el costo de eso en las farmacias privadas. Hoy en día eso no existe. ¿Qué se viene dialogando con esa persona adjunta, por ejemplo, de salud pública, como para solucionar ese problema que realmente es grave y aqueja a muchísimas personas? Es grave y aqueja a muchísimas personas, y por eso decimos, cuando tratamos en esas conversaciones bilaterales que tenemos, hemos preguntado justamente eso, ¿no? ¿Cómo es que? Porque lo que nos llamó la atención, yo que soy una persona diabética y tengo glaucoma y etcétera, o sea que tengo un listado de medicación y se cambió en los laboratorios. Entonces eso también fue una pregunta. ¿El cambio del laboratorio obedece a que es mejor, tiene más calidad este otro medicamento que ustedes me están dando? Porque eso también es muy importante. Saber por qué se cambia de laboratorio, por qué se cambia el formato de la pastilla. Uno que hace años que toma se da cuenta, el color de la caja, el color del remedio, o sea, hay una medicación que hoy tenemos accesibilidad, no es la misma. Entonces la pregunta es esa que aún no se ha respondido. Y lo otro que me quedó para responder, porque si bien dije que nos había recibido, en este periodo tenemos 2 veces pedida la entrevista, el 2 de marzo y el 23 de marzo, y hasta la fecha no hemos conseguido sentarnos con él. Porque una cosa es lo que nos puede responder la Junta y otra es solamente él. Porque cuando se cierra el bloque quirúrgico de Juan Lacase y de Rosario, insistimos otra vez con que él nos atendiera. Es él el que debe responder esas cosas. Hay algo que sobrepasa, es como todos, hay una cadena de mando y hay temas que sí se pueden manejar con su adjunta y hay temas que ya no le corresponden. Por tanto, hay que ir a la cabeza de quién es que tiene la respuesta. Y nosotros nos debemos también, no solo al movimiento, nos debemos al propio ejercicio como organización en la defensa de los derechos de la salud. De la ciudadanía propiamente dicho, como seres humanos, como ciudadanos. Doris, sí. ¿Y de ahora en adelante cómo se sigue? De ahora en adelante sigue siendo un desafío. Lo que entendemos es que, así como hablábamos que teníamos una instancia donde recibíamos los 38 integrantes del movimiento, entendemos que capaz que tenemos que salir a los territorios. Tenemos que empezar a decirle al usuario y a la usuaria que la salud se defiende, que la salud no se negocia, que la salud es un derecho humano fundamental, que la salud debemos de trabajarla desde ese lugar de equidad, que me corresponde tener una respuesta. Ayer se soluciona el tema de un señor de Jun que estuvo 1 semana y media en cama esperando quién decidía dónde iba. Una fractura de columna. Alguien dijo a Tacuarembó dijo no. Alguien dijo al Maciel le dijo no. Después dijeron que no había cama. Después dijeron que habláramos con la regional. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Cuando llega el usuario, porque primero somos usuarios antes que pacientes, mientras no estemos internados no somos pacientes, el usuario llega con una situación compleja, sí, claro, muy compleja. Por tanto, el diagnóstico debe ser rápido, eficaz y sabiendo qué hacer. Eso nos llega a nosotros y nosotros ¿qué hacemos desde acá? Ninguno de nosotros es doctor, somos simplemente portavoces muchas veces de esa gente que supuestamente no tiene voz, que debería ser natural también.
Por eso hablamos del ejercicio de la oficina del usuario, ¿verdad? Sí, sí, eso sí, es lo que la jerarquía que uno le debe de dar a cada cosa en cada lugar. ¿Usted ha percibido también algo de lo que yo le estaba mencionando al inicio de la entrevista, esa suerte de, no sé cómo llamarlo, pero pasividad, podríamos decir, por parte del movimiento como se ve en Rivera, lo ha visto en otros departamentos? Y con esto no quiero centrarme en personalismo, no estoy acusando a los referentes de cada lugar, me refiero que la situación como que obliga justamente a que uno termine por, no digo desistir, pero por lo menos bajar un poco las revoluciones, porque uno ve con el pasar del tiempo que trabaja en pos de algo y que desde las autoridades hay un ninguneo permanente. ¿Cómo se puede fortalecer a esas personas o esos movimientos en esos lugares? Eso es un desafío y es un desafío que aceptamos y es un desafío que lo seguimos implementando. Hay pasividad de parte de las autoridades, no importa, nosotros seguimos adelante. Por eso decimos que hoy creemos que hay que salir al territorio. Esa es una forma de decirle, yo sigo insistiendo que la salud es un derecho humano fundamental. Por tanto, hay que salir al territorio, organizarnos, porque nada mejor que una sociedad organizada. Una sociedad que sepa que tienes derecho, que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Entonces, si hay una pasividad, de alguna manera hay que tomar la iniciativa de decir, no podemos ser pasivos frente a estas determinadas cosas. No hablamos de hacer una marcha, una quema de goma, ni cosa por el estilo. Simplemente pararnos en lo que es nuestro derecho y decirle a la gente cuáles son. Porque hay leyes para cuidados paliativos y nosotros en una reunión, en un consejo consultivo que no funcionan tampoco en todos lados, que el consejo consultivo es muy importante y debemos hablar de los cuidados paliativos, debemos de hablar que tenemos una ley de violencia doméstica, debemos hablar a ellos si son objetores de conciencia, hoy que van a poner la eutanasia, sí o no. También tenemos el IVE, también tenemos muchísimas adolescentes, muchísimos embarazos adolescentes. Podemos hablar de la salud mental, no solo, vuelvo a decir, por esa epidemia que pasamos, que somos conscientes, porque el aislamiento social fue tremendo. Sin duda. Yo a mi edad sentí que mis nietos me dijeran, abuela, no vengas, porque fue un spot que se usó. ¿Cómo golpea en uno esas cosas? Y no tenemos un servicio adecuado ni de psicólogos y mucho menos de psiquiatras. Porque hoy la carencia está ahí. Nosotros tenemos, sabiendo que hay un 0800 que lo hizo nuestra señora Ponce de León y Beatriz Argimón, ¿verdad? Son más de 100 psicólogos que componen ese grupo. Pero eso no es un tratamiento, es una escucha. Y el estado de soledad que pasa a la gente y el estado que tenemos que lleva hasta el suicidio, no basta con la escucha. Hay que buscarle la vuelta también a eso. Entonces, si hay pasividad del otro lado, de este lado no. No puede haber. Doris Rodríguez, referente principal, presidente del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Terminamos esta nota diciéndole lo que le decimos a todos nuestros entrevistados. Micrófonos y cámaras de edición ilimitada y Canal 8 de Rivera están a disposición. Cuando deseen escuchar su voz nuevamente, estaremos allí. Yo le quiero agradecer y corregirle algo. No soy la referente principal, soy la referente a la par. Yo trabajo con mis pares. Por eso hay un buen diálogo, hay una ida y vuelta, por eso sé lo que sucede en el país, porque eso es lo que se necesita. Si tuviéramos también escalafones entre nosotros, no habría diálogo. Aceptado. Y si me permite, voy a terminar con lo que cerramos nuestro tríptico, ¿no? Que es una frase de nada menos que de Paulo Freire, que creo que encierra aquí
lo que nosotros somos. Y dice, sueño con una sociedad moviéndose de abajo hacia arriba, donde las masas populares tengan de verdad el derecho a tener voz y no apenas el deber de escuchar. Es un sueño que me parece realizable, pero que demanda el esfuerzo fantástico de crear. Estos somos. Muchas gracias. A ustedes.